de las congresistas con calma de Perú Libre, que está dando declaraciones, que está conversando con nosotros y que está intentando reaccionar. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque hay que decirlo, los ánimos están caldeados dentro de Perú Libre. Vamos a seguir hablando del tema. Marisol Perestello está esta mañana con nosotros, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, estar aquí. La última vez que conversamos, Marisol, hablábamos del silencio del presidente, de que no le entraban balas. Y lo primero que le preguntamos a la congresista cree que era si el chat había desencadenado finalmente que el presidente diga, bueno, es momento de asumir las riendas del país porque esto ya es vergonzoso. ¿Crees que fue eso? Yo creo que ese fue el desencadenante, ¿no? Hay como tres escenarios. Es el escenario de los ciudadanos, ¿no? Los que se levantan temprano, chambean, están preocupados por el problema de seguridad ciudadana, que la verdad es que está cada día más grave, el problema del incremento de los precios, y ese mundo solamente vive en esta zozobra y en esta incertidumbre en menos de 70 días de cuál va a ser, qué es lo siguiente, qué es lo que viene y cómo eso puede impactar la canasta básica familiar, o sea, la comida, el colegio, el día a día. Tienes un segundo grupo que es un poco el que representa la congresista, que tiene buenas intenciones, claramente, y yo eso lo saludo, pero que pareciera que vive pues en una realidad paralela, ¿no? Sí. Un mundo alternativo que me encantaría que fuera el real, sí. Y que de hecho, si esa es la actitud y tiene una consecuencia en la conducta, entonces por supuesto que lo que toca es hacer lo mismo. O sea, si la conducta para adelante es una conducta dialogante, de control de la ira, de un discurso moderado que busca el crecimiento, yo creo que ese es el camino. Pero luego tienes el espacio del señor Cerrón y del señor Bermejo y ahora el señor Bellido, que es pues un trío, y a la señora Silvana se sumó pues a este grupo de personas que solamente crecen en la confrontación y en la destrucción. Y eso en un país en el que hay tantas demandas y tantas necesidades fue el principal error del presidente Castillo, ¿no? El haber soportado la construcción de la gobernabilidad en personas como ellos. Y guardar silencio respecto a todos los puntos de quiebre terribles que generó Bellido, ¿no? De confrontación, de pelea, la compra del kit de Bermejo, la tontería de ir a pretender renegociar contratos por una vía de violencia y de amenaza y no de diálogo, que eso siempre es sano. Así que veamos qué pasa, ¿no? Yo creo que Mirta es una oportunidad. Ahora, en ese escenario, con parte de Perú Libre dispuesto a votar en contra de la confianza, ¿le tocaría a parte de la oposición quizás hacer ese contrapeso y ver la posibilidad más bien de ver cómo sacar adelante ya este gabinete? Yo creo que sí, este gabinete tiene que sacarse adelante a sí mismo, ¿no? O sea, yo sí siento que no hay una oposición con ganas de boicotear constantemente el trabajo, ¿no? Ellos se han boicoteado solos. O sea, la oposición no ha tenido que hacer absolutamente nada. El minado ha venido de dentro. Lo conversábamos en su momento, desde el silencio del presidente, es un hombre de pocas palabras, eso ha quedado claro ayer. Y está bien, en un país en el que estábamos acostumbrados a un presidente que salía todos los días a contarnos que íbamos a vacunarnos, y fue el primero en vacunarse, y al que ya nadie le cree nada. Los hechos son importantes. El discurso de plaza tiene que bajar, porque es un presidente, ya no está en campaña. Yo creo que le hace mucho bien el poder relacionarse con los gremios, con los sindicatos, por supuesto, y escuchar a las personas que tienen necesidades, pero también tiene que haber alguna dirección, ¿no? Lo que no hay es dirección. Y luego siento que la experiencia de la hoy presidenta del Congreso, la señorita Mirta, en el Parlamento, va a generar una dinámica distinta, ¿no? Ella logró administrar, porque fue su responsabilidad este año, y lo hizo bastante bien, así que a mí me da mucha confianza. Pero habrán gestos que tendrán que van a ser decisivos. El ministro de Educación, por ejemplo, que hay que ver más o menos cómo se maneja, porque hay un avance en el tema educativo que no debe retroceder, sí. Y esta pugna interna dentro del magisterio no le hace bien a nadie, así que yo creo que esperemos que esto se resuelva positivamente. Y el ministro del Interior, que tiene también un tema que hay que estar atentos. Yo creo que hay que mantener... ¿Le preocupa que el ministro del Interior tenga este vínculo tan directo con Perú Libre y con la defensa del señor Vladimir Cerrón? Me preocupa eso, y me preocupa también los vínculos que podría tener o el tratamiento que le podría dar al Braem, ¿no? Que está en una situación bastante
bastante delicada en este momento. Entonces, pero creo que hay que darles una oportunidad. Mira, yo creo que hay no negociables. Para mí los no negociables son vínculos con Sendero, investigación, procesamiento, sentencia, por supuesto, ni discutirlo. No deberíamos estar ya en ese debate. La norma que prohíbe o que prohíba desde acusación fiscal o desde investigación con cierta base jurídica que una persona trabaje en el Estado debería darse en el corto plazo. Porque eso desde que se sentó, desde que Bellido asumió la responsabilidad, se dijo con claridad aquí mismo. Eso es no negociable y ahí no hay manera de encontrar puntos de encuentro ni diálogo. Y creo que Bellido debería ir directo a ética o a acusaciones constitucionales porque le mintió al país. Eso no es un hecho que puede quedar en el pasado, sobre todo porque va a asumir ahora al 100% como congresista. Y el otro no negociable es modificar la Constitución de manera inconstitucional, o sea, fuera del marco de la ley. Todo lo demás hay que buscar puentes. Yo quiero regresar al tema del ministro del Interior, porque hay algo que podría dejar en evidencia lo que es evidentemente un conflicto de intereses. Cuando un abogado asume ahora mismo un cargo público, en función pública, se da el conflicto de intereses porque él tiene acceso a información precisamente de quién sería su cliente. La hoja o la declaración, en todo caso, de intereses, pondría esto en evidencia y qué podría hacerse. O sea, y aquí quiero recurrir a lo que sería marco legal netamente. Lo que pasa es que el hecho de que tú tengas un conflicto de intereses, cuando lo que tú tienes que hacer en tu declaración es señalar qué es lo que tú haces. Por ejemplo, yo era notaria pública y al ser ministra de Justicia tenía una relación directa de subordinación por el Consejo de Notariado. No en el notario directamente, sino en la institución. Yo di un paso al costado en mi notaría y decidí cerrarla, pero la ley no me obligaba. O sea, no había un mandato legal que me obligara a cerrarla. Yo podía haber continuado. Él tendría que renunciar a ser socio de este gabinete. Yo creo que hay gestos gabinete políticos de abogados que acompañan la acción política y son durísimos. Te lo digo yo que me costó muchísimo sacrificio económico, profesional y de las personas que han trabajado conmigo más de 23 años. Pero tienes que escoger. En la vida no se puede tener todo. Entonces, o él toma una decisión en un sentido, que sería él dejar efectivamente su participación en el estudio de abogados en el que trabaja y por lo tanto cualquier tipo de representación o vínculo, y además con gestos claros de no vincularse, de no preguntar, de simplemente... De no reunirse. Por supuesto, mucho menos. O decide dejar el ministerio y no generar zozobra. Lo que no creo que necesite hoy el país, el gobierno y el presidente, es más incertidumbre. Yo creo que ya no da más. En 70 días demasiadas cosas se han movido y demasiada falta de confianza se ha generado en la inversión, que finalmente es importante en la medida en que da trabajo, ¿no? Tú hablas del boicot, del autoboicot del gobierno y que no hizo falta la oposición. Yo ahí discrepo porque yo siento que oposición responsable no hay. Pero quiero irme a la vereda del frente, a los aliados, Juntos por el Perú y lo que ha representado a lo largo de estos 70 días. En la sombra no salían al frente cuando había que hacerlo, sobre todo con el tema Maraví, apostaron por iban en contra finalmente de lo que podía ser una censura. Y esto suma, porque al final hay que hacer matemáticas. Cuando uno va a dar la confianza, todo suma. ¿Qué es lo que va a ocurrir los próximos días con lo que parece ser la ruptura de Perú Libre, de Juntos por el Perú, que era su aliado, y ahora mismo, ¿qué podría pasar en esta confianza que se tiene que pedir del gabinete? Bueno, yo te agradezco la pregunta y además la forma como ha sido planteada, porque es con trampa. Claro, tienes razón, es muy difícil construir una oposición responsable después de una primera vuelta, ¿no? En la que además tienes que asumir que es tu culpa, porque fue el fraccionamiento del centro y el centro derecha lo que permitió que llegáramos a una segunda vuelta espantosa en la que los resultados son los que todos hemos visto y además hay que sanar todas las grietas que se generan a partir de la calificación del otro en los procesos electorales. Y eso en verdad hay que terminar con eso, hay que criticar las acciones, no a las personas. Y si criticas a la persona tienes que asumir el costo. Pero luego vienen otros momentos, Claudia y Paola, que se han ido desarrollando en paralelo, Pamela, que es, por ejemplo, la elección de Acción Popular Interna, que acaba de definirse el 25 y que todavía no se cierra internamente, y todo el proceso municipal y regional de internas, que aunque es el próximo año, en octubre, se gesta este año. Se acaba de aprobar una norma que proyecta la agonía 30 días más. Y entonces a veces están pensando más en eso chico que en lo grande que es el país. Y yo creo que ese es el reto que se plantea hoy para la oposición. Frente a un pedido de confianza, esperar primero las actuaciones de los próximos 10 o 15 días de este gabinete con serenidad, sin adelantar un juicio que termine enfrentando
la conducta de Perú Libre es una conducta que la verdad no resiste mayor análisis, o es una burda patraña que lo que busca es jugar al bueno y al malo, que también hay que estar atentos a que eso sea, porque por todos lados ellos van dejando pistas, o en realidad hay una división que el chat puso en evidencia, y me parece que al haber puesto de hecho a mi paisana, a la congresista Betsy, en un ministerio, en trabajo además, donde estaba Maraví, se manda una señal muy clara, ¿no? Ojalá que esa sea la consecuencia y que, como tú has señalado, se pueda gestar una oposición que, manteniendo vigilancia y siendo crítica, apunte bien los hechos, ¿no? La mentira de Bellido al país, diciendo que no se había discutido que se cremen los restos de Abimael Guzmán, y que el chat y el dicho de la vicepresidenta puso en evidencia, no puede quedar como si no hubiera sucedido. Tiene que tener mínimamente una sanción en ética, y en el mayor de los supuestos incluso podría ser acusado constitucionalmente, ¿no? A propósito de Betsy Chávez y el Ministerio de Trabajo, tú has mencionado que tienes no negociables, pero no has mencionado en esos no negociables la experiencia en el sector. Y quizás algo que sí se le podría criticar a la congresista Chávez es no tener esa experiencia, y eso también podría pasar, por ejemplo, en el sector cultura, ¿no? Con Gisela Ortiz, que es una reconocida activista por los derechos humanos, por supuesto que sí, ¿no? Pero tampoco tendría el background necesario para enfrentar una cartera tan complicada como cultura. Yo creo que el techo estaba tan bajito, y esto lo digo con mucho respeto, en realidad, que la verdad es que lo único que pedíamos era, señor Bellido, señor Maraví, investigados, por favor, sácalos para poder tener claridad y hacer un análisis ya de gestión. En lo que viene va a ser los cambios, ¿no? Sí. Los cambios dentro de cada sector, porque el gran problema es que se han hecho cambios en sectores claves. Bueno, lo de Indecopi, por ejemplo, todo el tema de salud es gravísimo, ¿no? Salud no puede ser lo de Petroperú, no son cambios que le hagan bien al país, porque tú necesitas técnicos, ¿no? En salud necesitas técnicos, necesitas que eso funcione. Y si los ministros que se han nombrado no tienen el expertise necesario, ni digamos un trabajo en el sector, ni conocen de gestión pública, es determinante y clave sus viceministros, su jefe de gabinete, porque eso podría, aunque no debería ser así, pero podría darle soporte. Pero si pasa lo que vimos en la gestión de estos 70 días, que me parece increíble que ni siquiera sean 70 días y se haya hecho lo que se hizo, sí hay que reaccionar. Entonces yo creo que son sus acciones las que deberían de generar reacción, y reconocer lo bueno que hay en esto. Lo bueno que hay en esto es que Bellido se fue, que Maraví se fue, y que ambos tenían investigaciones o vínculos presuntos con el terrorismo, y eso no le hacía bien al presidente. Que eso ha roto a la bancada de Perú Libre, que ya estaba rota, porque el chat no lo escribimos nosotros ni lo escribió la oposición, y que además usaba el insulto y la difamación. Y que no les aceptemos a la congresista ni a nadie que estén amenazando con las calles o con golpes, porque si no saben gobernar, que es para lo que han sido elegidos, los ciudadanos se darán cuenta que se equivocaron, ¿no? Totalmente. Bueno, hay tanto que hacer. Ayer, por ejemplo, ya con esto cerramos, Cultura había designado al señor Juan Mato, suspendido como juez por presuntamente haber recibido coimas como jefe de asesores del gabinete. Entonces ya tiene su primera tarea la nueva ministra cuando ocupe la cartera. Y ver si se puede arreglar lo de la Feria de Guadalajara, ¿no? Ojalá, Sí, ojalá. la FIL, otro escándalo. Gracias, Marisol, Gracias por haber a estado esta ustedes. mañana con nosotros. Nos queda caminar hacia la confianza en los próximos días, que seguramente vamos a volver a analizar por aquí. Vamos a continuar.